Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien de salud y ya vacunitos todos y Bien. todas. Qué bueno, que me alegra. Espérenme que ahorita voy a poner la presentación. Y me tocó quedarme aquí en la oficina hasta el... No, ay, espérenme. Todavía estoy ajustando unas cositas. Vaya. No, quiero que me vean que ando todavía con mi mascarilla, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, la clase pasada estamos conversando sobre el proceso de la realización del informe de auditoría y hablamos un poquito también de la fase previa, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a continuar conversando sobre la realización del informe de auditoría. Voy a poner visible el material de la sesión de este día, porque vamos a hacer algunas actividades prácticas. Ahorita ya les tendría que aparecer. Vamos a revisar. Ya les tendría que aparecer la sesión 6 y la sesión 7. Ok. Vaya, entonces les presento mi pantalla. Estábamos en esta fase, ¿verdad? La fase de elaboración del informe. Y bueno, refrescando un poquito, hablábamos sobre las actividades posteriores a la ejecución, la reunión de cierre y los informes de auditoría. Veíamos algunos ejemplos de reuniones de cierre y que discutíamos que en estas prácticamente lo que se hace, ¿verdad? Es que se hace un pequeño resumen de cuál fue nuestro plan de auditoría, cuáles fueron las fortalezas, las oportunidades, la metodología que se utilizó y cuáles van a ser los próximos pasos para el auditado y para el auditor, ¿verdad? Si va a haber un informe final, pues aquí se explica en cuánto tiempo se va a presentar este informe y veíamos pues algunos ejemplos de el flujo de trabajo que se sigue en esta reunión. Entonces, una vez realizada la reunión de cierre, voy a adelantar acá. Una vez realizada la reunión de cierre, es necesario trabajar en el informe de auditoría, que es como el gran producto que tenemos que generar nosotros, sintetizando todo el trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de nuestra fase de levantamiento del campo. Entonces, decíamos de que un buen informe de auditoría tiene ciertas características claves, ¿verdad? Que un informe de auditoría debe de presentar información que sea verificable, información que sea relevante en términos del criterio de calidad que estamos verificando, que debe de ser conciso, o sea, un informe no debe de tener 300 páginas, por lo menos un informe de auditoría de calidad no, ¿verdad? Sino que debe ser un informe que no exceda las 20 páginas, como mucho decíamos 15, 20 páginas, porque la idea es no cargarlo con la checklist, sino presentar únicamente cuáles son aquellos hallazgos, tanto favorables como no favorables, ¿verdad? Que nosotros encontramos en todo nuestro proceso de valoración. Decíamos también, ¿verdad?, que tenía que ser oportuno. El informe de auditoría debe tratar de entregarse a la mayor brevedad para que las mejoras puedan tomarse rápido, ¿verdad? Y se puedan corregir esas desviaciones del desempeño esperado. Decíamos, ¿verdad?, de que en un informe no podemos hacer referencia a nombres de personas, más sí podemos hacer referencia a nombres de objetos, a nombres de lugares, y que las listas de verificación no se colocan llenas, únicamente en las auditorías internas se pueden colocar vacías como anexos, y que en las auditorías de segunda o tercera parte las listas de verificación no se tienen que poner en el informe de auditoría de calidad. Entonces, acá tenemos, voy a darle acceso a las personas, ahí, la estructura del informe de auditoría. Entonces decíamos de que hay ciertas partes que son de rigor,
como la introducción, los hallazgos y las conclusiones. Hay otras partes que se suelen colocar como para darle un poquito más de contexto al lector, ¿verdad? De qué es lo que le estamos presentando, más no son obligatorias, que sería el caso del resumen general y las opiniones divergentes, que son aquellos puntos en los cuales los auditores no pudieron llegar a un consenso respecto a la conformidad o no conformidad. Entonces, decíamos de que el informe de auditoría se tiene que distribuir con mucha precaución, es decir, en principio, el auditor únicamente deberá compartirlo con el dueño del proceso auditado o con el cliente que le solicitó la auditoría, más no así con todo el personal que fue auditado, porque en este informe puede que haya información sensible sobre otras áreas que no tiene por qué ser del conocimiento de todo el personal operativo. Decíamos también, ¿verdad?, de que viendo algunos ejemplos de estas partes, creo que eso sí lo vimos, que este es uno de los apartados que no es obligatorio, ¿verdad? Pero es una buena práctica incluirlo porque aquí nosotros ponemos en contexto al lector del informe respecto a qué fue lo que se hizo, cuáles fueron las áreas o procesos auditados, una pequeña descripción de qué fue lo que se auditó, el equipo auditor, incluso aspectos como el alcance, ¿verdad? En términos de fechas, áreas inspeccionadas y propósitos de la auditoría. Entonces, este es un modelo de que podría ser una introducción de un informe de auditoría. Debe ser una cosa breve, ¿verdad? Una introducción no debe exceder de una página. Y la idea es, como el que va a leer el informe, en teoría está en el contexto de lo que se ha hecho, ¿verdad? Pero es para no volver a repetir el plan de auditoría aquí, sino que lo que se trata es de sintetizar un poco, digamos, esos contenidos del plan, el alcance, el objetivo, los procesos auditados y quién fue el auditor. Ahora bien, decíamos, ¿verdad?, de que la siguiente parte es el resumen general. El resumen general es una especie de resumen ejecutivo que nosotros podemos preparar para el auditado, en el cual nosotros le ponemos en síntesis, ¿verdad?, cuál fue el resultado general de su auditoría. Este resumen general suele utilizarse más en aquellas auditorías grandes, ¿verdad?, o auditorías de sistema, en las cuales tal vez el gerente general, digamos, o el jefe de varias áreas quiere tener una idea, digamos, sin necesidad de leer todo el informe, ¿verdad?, quiere tener una idea preliminar de cuál fue el estado general, digamos, de las áreas auditadas. Entonces acá, un ejemplo de un resumen, ¿verdad? Por ejemplo, si no hubieron no conformidades, se puede poner un listado de todas las buenas prácticas. Si hubieron no conformidades, podemos colocar solamente el número, ¿verdad? Se identificaron un total de tantas no conformidades en estas áreas, tantas observaciones, ¿verdad? Y estas buenas prácticas. Entonces, el resumen es un resumen ejecutivo, no de lo que se hizo, o sea, no del cómo, porque en la parte anterior, ¿verdad?, que es la introducción, nosotros colocamos un poco de contexto, o sea, cuál es el alcance, cuál es el objetivo, cuál fue la metodología, si nosotros queremos, quiénes fueron los auditados, pero este resumen no es repetir eso, sino que es sintetizar el resultado de todo el proceso de auditoría. Por eso esta parte es opcional. En las auditorías que son más breves, como auditorías de proceso o auditorías de producto, podemos prescindir de esta parte, ¿verdad?, y pasarnos directamente a describir cuáles fueron los hallazgos de nuestra auditoría. Entonces, decíamos desde antes, ¿verdad?, de que una forma de presentar los hallazgos es presentarlo como un problema sustentado por varias no conformidades. Decíamos de que esta es una manera un poco más amigable para el lector de poder interpretar qué es lo que está pasando en la empresa. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se presentan estos hallazgos, en los cuales los auditores no se toman ese trabajo como de agrupar problemas similares, sino que simplemente colocan cuáles son los artículos, digamos, o los pasos, o el procedimiento específico que se está violando. Ahora, aquí yo les pongo que el informe no debe exceder las 8 páginas, digamos, la idea es que el informe sea una cosa breve, pero yo he visto informes más largos, pues dependiendo de qué tan compleja sea la empresa, qué tantos procesos se hayan auditado,
qué tantas no conformidades existan, pues el informe puede ir creciendo un poquito, ¿verdad? Pero sí, yo pienso que un informe ya de más de unas 20 páginas o 15 páginas en una auditoría de calidad sí no es apropiado, pues, porque eso quiere decir de que no estamos sintetizando lo mejor posible las no conformidades que hay, o tal vez estamos incluyendo información que no es de interés para el auditado. Ahora bien, algunas consideraciones importantes, ¿verdad? Esto lo establece la norma ISO 19011 y dice, salvo que se requiera por ley, el equipo auditor y las personas responsables de la gestión del programa no deberían revelar ninguna información obtenida durante la auditoría. Vean esto, ¿verdad? Salvo que se requiera por ley, que me recuerda lo que conversábamos en la clase pasada de las auditorías que hacen en Corte de Cuentas, ¿verdad? Pero en otro tipo de auditoría que no sea de esa naturaleza, ni los auditores, ¿verdad? Ni los responsables del programa deberían de revelar pues lo que ahí, digamos, se obtuvo, ¿verdad? O sea, revelarlo fuera, ¿verdad? De las personas que estuvieron autorizadas en ese momento de conducir la auditoría, sin aprobación explícita del cliente y cuando sea apropiado del auditado. O sea, nosotros tenemos que guardar esa confidencialidad de la información para evitar caer en problemas legales, ¿no? Además, vean lo que dice la 19.011. Si se requiere revelar el contenido de un documento, el cliente y el auditado deberían de ser informados tan pronto sea posible. Entonces, esto pues viene a recordarnos, ¿verdad?, el principio de privacidad, digamos, o discreción que debe guardar un auditor, en el sentido de que el auditor no es dueño de la información que ha recopilado, simplemente cumple una función de pues tomar una foto de la empresa en un momento específico y esa información es propiedad del auditado, ¿no?, o del cliente del auditor. Ahora bien, en la plataforma yo he colocado, ya les digo en cuál sección, en la lección 7, yo he colocado 2 ejemplos de informes de auditoría. Entonces, les voy a pedir que descarguen cualquiera de los 2 y que traten de revisar, ¿verdad?, esos 2 informes versus esta estructura que está aquí. Y me gustaría que ustedes me dijeran, al leer ese informe de auditoría, si ustedes consideran que ese informe tiene la suficiente estructura para entenderse por sí mismo. Recordemos de que el informe de auditoría, en principio, debe ser un documento de que la persona no necesite una exposición para poder entenderlo. O sea, lo que se redacte ahí debe ser lo suficientemente claro, sustentado y conciso para poder comprenderse por sí mismo. Entonces, les pido por favor que revisen esos ejemplos. Voy a dar, ahorita son las 6:21, voy a dar 15 minutos, no, 10 minutos para que le puedan dar lectura a uno de ellos nada más. Luego yo lo voy a proyectar acá y vamos a discutir qué aspectos positivos le vemos al informe, qué áreas de oportunidad le vemos a ese informe, y también quisiera que me comentaran un poco de su práctica profesional, ¿verdad? En los informes que ustedes han tenido acceso o que ustedes han tenido que elaborar en algún momento, ¿cuáles de las partes que nosotros vemos en esta estructura que yo les estoy proponiendo en pantalla llevan, qué partes no, y qué otras cosas adicionales les incluimos, ¿verdad? Entonces, primero, pues entonces vamos a la plataforma, revisemos la sesión número 7, descarguemos uno de los 2 ejemplos de informe. Ahorita, si gustan, voy a proyectar esa pantalla y leámoslo, ¿verdad?, para ver, para irnos familiarizando. Voy a poner entonces en la plataforma, ustedes pueden ver ya, perdón, perdón, creo que ustedes pueden ver ya mi pantalla. Entonces váyanse a la sesión 7 y aquí en la sesión 7, en el apartado de tareas, ustedes van a encontrar los 2 ejemplos de informe. Entonces descarguen el que ustedes gusten, denle lectura y a las 6:33 vamos a empezar la discusión de cada uno de los 2 modelos de informe. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hay alguna pregunta? Voy a colocar esta para mientras. Vamos a comparar los informes versus este esquema. Recuerden que lo básico era la introducción,
los hallazgos y las conclusiones. Esos tres elementos, que serían el 1, el 3 y el 4, son obligatorios. Así que leamos por favor uno de esos informes y pasamos a discutir a las 6:33. ¿De acuerdo? Voy a dejar fija mi pantalla. Enterado. Ok, no hay problema, Martín, no hay ningún problema. Igual quedan, digamos, disponibles. Ahí están los documentos para que lo pueda ver posteriormente, no se preocupe. Ok, vamos entonces a la lectura. Voy a poner en un momento para que ustedes puedan hacer eso. ¿De acuerdo?
Bueno, entonces, ¿verdad? Vamos a empezar a analizar ahora los ejemplos que están en la plataforma. He colocado un tercero de una auditoría de proceso también, el cual pues lo vamos a ver solo para que nosotros veamos la diferencia un poco en cuanto a una auditoría de sistema, una auditoría de proceso, pero en general, independientemente si es una auditoría de proceso, de producto o de sistema, los tres componentes mínimos que son la introducción, los hallazgos y las conclusiones deben estar presentes en todo. Entonces voy a compartir pantalla ahora del primer ejemplo. Ok, entonces este es el primero. Este es un ejemplo de un informe de auditoría interna. Esta es una auditoría de sistema de gestión. Es una auditoría que fue pues de varios procesos simultáneamente. Entonces vean, a pesar de que esto no lo contiene en prosa, o sea, como un párrafo, sí vemos que está presente el apartado introductorio, porque tenemos quién fue el equipo auditor, cuál fue el objetivo de la auditoría, el alcance y el criterio. Recordemos que el criterio de auditoría es cuál es la normativa, procedimiento, estándar, que fue nuestra referencia contra la cual nosotros comparamos esa realidad. Entonces veamos, ¿verdad? Tiene toda esta primera parte introductoria, como vemos en el objetivo, era determinar el grado de conformidad del sistema de gestión de calidad con los criterios de auditoría ISO 9001, documentos, requisitos contractuales, etc. El alcance era todo el sistema de gestión y el criterio que era la norma de referencia, que es la ISO 9001-2018, y los procedimientos del sistema de gestión de calidad. Entonces luego está la segunda parte obligatoria, ¿verdad? Que es la presentación de los hallazgos. Entonces acá ellos presentan los hallazgos de manera tabular, muy sintética, y como en esta auditoría se verificaron múltiples procesos, lo que se ha hecho es que por proceso se han colocado cuáles fueron los numerales de la norma en los cuales se encontró una no conformidad. Entonces podemos ver un ejemplo en el caso de los procesos de la dirección, ¿verdad? Se está violando el 424 y aquí está la descripción de qué es lo que se observó como violación a ese numeral de la norma. Entonces podemos ver, ¿verdad? Dice, de acuerdo a la acción 1-2010 se mostró la lista de documentación parcialmente llena. Aquí están dando recomendaciones. Esto es permitido porque es una auditoría interna. No se mostraron los requisitos establecidos para la selección de profesores. Se mencionó que los planes de estudios no requieren autorización, pero no había evidencia que fundamentara esto. Acá, en esta auditoría interna, las no conformidades se han clasificado en mayores, menores u observaciones. Recordemos de que, por ejemplo, por lo menos en la norma ISO 9001 y en la norma ISO 19011, que es el criterio de cómo hacer una auditoría interna, en ninguna de ellas aparece esa clasificación de mayor y menor. Esto es algo muy particular de la empresa esta que está haciendo este informe, ¿verdad? Entonces, a lo que nosotros estamos llamados únicamente, por lo menos formalmente, ¿verdad? Es a indicar las no conformidades, más no necesariamente hacer esta clasificación. Entonces acá, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de las observaciones, recordemos que son aquellas cosas que no violan un requisito directamente, pero que sí es una práctica que podría corregirse, ¿verdad? O sea, son aquellas oportunidades de mejora que no hacen alusión directa a un requisito del criterio de auditoría que estamos usando, pero que desde el punto de vista de calidad es algo que sí debe mejorarse. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Una observación, se observó que el proyecto 39 no cuenta con el dictamen aprobatorio, sin embargo se mostró el acta 48 donde se hace mención a la aprobación. Se recomienda integrar la evidencia de aprobación al expediente. Entonces, vean, no es una no conformidad porque sí había un acta que sustentaba el proyecto 39, ¿verdad? Pero es una observación porque es una cosa que se puede mejorar integrando la evidencia al expediente. O sea, ven, no es una violación per se, pero es algo que puede traer problemas en el futuro. Entonces, los auditores lo comentan. Y así, vean de qué está pues el resto del proceso, ¿verdad? ¿Cuáles son las no conformidades que encontraron? Si ustedes leen las no conformidades, no hacen mención a personas, mencionan documentos, mencionan procesos, no mencionan personas.
Y luego, ¿verdad? Está la conclusión. La conclusión de la auditoría normalmente suele versar sobre se cumplieron los objetivos de la auditoría, cuál es el estado general del auditado respecto a la auditoría, etcétera. Entonces aquí vemos, ¿verdad? El personal auditado mostró una gran disponibilidad y participación para hacer la auditoría interna, manteniendo el involucramiento, así como la conclusión de los planes de acción, serán determinantes para que se pueda afrontar la auditoría de certificación para abril y mayo del 2010. La firma del auditor líder, ¿verdad? Y vean de que aquí no se han colocado las listas de verificación, que es lo que yo les mencionaba. En todo caso, pueden ser anexos. Entonces, no sé si tienen alguna opinión con respecto a esta propuesta de informe. ¿Hay algún comentario? Se observa, por ejemplo, en el informe que están presentes las tres partes básicas que hablamos al inicio, una introducción, la presentación de hallazgos y las conclusiones. Poner en el chat. Yo creo que sí, ¿verdad? En ese sentido, el informe creo que sí, cumple con esa estructura, pero igual, no sé si ustedes tienen algún comentario sobre algo que ustedes consideren que podría haber sido oportuno incluirle al informe. Adelante, Miguel. Yo solamente tengo una consulta, bueno, más duda más. ¿Qué Uh-huh. significa cuando, por ejemplo, en donde dice descripción del hallazgo, comienza con 4.2.4? Muy bien, esta fue una auditoría basada en la norma ISO 9001-2008. Entonces, esa norma está dividida en cláusulas que van desde el 1 al 10. Entonces, ellos han colocado acá cuál es el numeral de esa norma donde se ha encontrado la no conformidad, que es el numeral 4.2.4. Si gustan, quiero ver si tengo aquí a la mano la ISO 9001 para que podamos ver esa cláusula. La 4.4 era, ¿verdad? Ahorita se las muestro. Ahí estamos en pantalla completa. Vale. Entonces, aquí está, miren. Entonces, esta es la norma, ¿verdad? La 2008, que es la que se ocupó en esa auditoría. Entonces, esta es la cláusula, miren, control de los registros. Entonces, ¿qué es lo que fueron a hacer los auditores? Fueron a verificar todas las cláusulas, ¿verdad? Y encontraron un problema respecto a esta, que dice, los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad de los requisitos y la operación eficaz del sistema de gestión de calidad deben controlarse. Ya si leemos nosotros lo que ellos encontraron, probablemente no se esté haciendo esta parte del control. La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles, para identificar, almacenar, proteger, recuperar, retener y disponer los registros. Recordemos que un registro, cuando hablamos de calidad, es toda esta documentación que da fe de que algo se realizó. Por ejemplo, una factura, una orden de trabajo, una cosa que lleve alguna firma. Los registros deben de permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. Entonces, el auditor fue a verificar el cumplimiento de esta y todas las demás cláusulas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el hallazgo? El hallazgo es, miren, se mostró la lista de documentación del sistema parcialmente llena. No se presentan las evidencias documentadas de la información proporcionada, no se mostraron los requisitos establecidos y se mostraron de que no había evidencia de que unos cursos pues no requieren autorización. O sea, en otras palabras, según esta cláusula, la empresa tenía que tener documentados todos los registros asociados al proceso de calidad, ¿verdad? Y la no conformidad que ellos encontraron es de que en esa documentación de esos registros estaba parcialmente llena y que no toda la información documentada estaba evidenciada, ¿verdad? Entonces, o sea, no tenían respaldo, no pudieron mostrar información documentada. Entonces, por eso les pusieron la no conformidad. Igual aquí, miren, otra no conformidad de la misma cláusula. Se observó que el proyecto tal no cuenta con dictamen aprobatorio.
Sin embargo, se mostró el acta, dice. Entonces, esta es una observación, porque ellos deberían tener documentado este dictamen aprobatorio, porque es un registro, según la cláusula 424, y no lo tienen. Solo hacen mención al documento en otra acta, ¿verdad? Entonces, la observación es, integre todos los documentos. Aquí podemos ver otro, miren. Vale, por ejemplo, en el 852 dice, se identificaron fechas desfasadas en el cumplimiento de las acciones correctivas. Se recomienda dar cumplimiento a los compromisos de acuerdo a las fechas indicadas en las acciones. Veamos lo que dice la cláusula 8.52. Lo voy a bajar aquí. La 8.52 dice, la organización debe tomar acciones correctivas para eliminar las no conformidades para prevenir que vuelvan a ocurrir. Deben ser apropiadas a los efectos. ¿Verdad? Debe haber un documento para revisar las no conformidades, determinar las causas, evaluar la necesidad de adoptar adopciones, determinar e implementar las acciones, registrar los resultados y revisar la eficacia. Entonces, los auditores colocaron una no conformidad aquí porque a pesar de que estaban identificadas las no conformidades y las causas y las acciones correctivas no habían sido implementadas, ¿verdad? Que es lo que decían ellos, que las fechas estaban desfasadas y que se recomendaba ponerse manos a la obra cada vez que se identificara una acción correctiva. Entonces, como no habían hecho nada, pusieron ellos una no conformidad. ¿Ya? Entonces los números se refieren a estos números de la cláusula. Si fuera una auditoría interna, no necesariamente utilizando la norma ISO 9001 como referencia, sino que un procedimiento X, ustedes podrían poner en esta columna, aquí, la alusión a cuál es el literal, digamos, o el paso del procedimiento que se está violando por el cual ustedes están poniendo la no conformidad. ¿Ya? Otra cosa de esta auditoría es que si ustedes se fijan, solo presenta las cosas negativas, ¿verdad? Pero recordemos que un hallazgo puede ser positivo o negativo. Entonces, un área de oportunidad que para mí tiene este informe es que no presenta cuáles fueron las buenas prácticas, digamos, que identificaron los auditores. Y esto es importante porque esas buenas prácticas, al reconocerlas, promovemos que se sigan haciendo en el tiempo. Entonces, eso para mí es algo que podrían haberlo incluido, que lo llamaban fortalezas, ¿verdad? Ustedes mismos cuando estábamos discutiendo sus planes de auditoría. Quiero ver a alguien. Adelante, Luis. Perdón, fíjese que estaba viendo, o sea, que, bueno, en nuestro caso, está bien, y me llamaba la atención solo como complemento de Emilia, el numerito, porque nuestro no sería bueno, o es adecuado o no adecuado, colocar lo que dice la cláusula, lo que estaba leyendo usted allí, para que tenga un vínculo entre la no conformidad y lo que dice el criterio, para que haya una Sí relación. Se puede. Ajá, porque, sí. Porque en nuestro caso, fíjese que nosotros en nuestras auditorías colocamos la condición, lo que encontramos al revés, luego ponemos lo que dice, lo que se debe de hacer, el deber ser. Y allí el auditado comprende, vaya, mire, por ejemplo, en la revisión del orden de compra no encontramos la disponibilidad presupuestaria. Entonces ponemos, de acuerdo al manual, establece que se debe anexar la disponibilidad presupuestaria en el expediente. Y con se revisó no se encontró. Entonces, como va concatenado. Sí se puede. Y eso, tal cual usted lo menciona, eso nos puede ayudar, le puede ayudar al auditado a comprender mejor qué es lo que no está haciendo bien. Me imagino, fíjense que en estos reportes de norma ISO 9001 es usual que pongamos el nombre o el número porque las cláusulas son bien largas. Entonces, a veces eso puede volver el reporte bien extenso, más cuando hay un montón de no conformidades. Pero, digamos, de que se puede hacer, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. Y si es una auditoría en la cual, por ejemplo, digamos de que este reporte fuera dirigido a personas que no están 100% familiarizadas con el estándar o que no lo tienen accesible, seguramente colocar esa información de lo que dice la cláusula sería mucho mejor para la comprensión del reporte. Y es algo bueno que se puede hacer, claro que sí. Muchas gracias. Vamos a ver. Hay manita arriba, Luis, no sé si hay algún otro comentario. Yo tengo un comentario. Okay. No, solo de cero. Muy bien, ok. Veamos entonces el otro modelo de informe. Este es otro informe un poquito más extenso.
¿verdad? Es otro informe de auditoría interna de calidad, ¿verdad? Siempre es una auditoría de sistemas. Van a ver de que este informe contiene otros elementos adicionales a los que vimos en el anterior. Entonces, al igual, ¿verdad? Que lo recomendado, pues, se presenta una especie de introducción. De nuevo, aquí se está presentando en un formato tabular. Eso no quiere decir de que todos los informes se tienen que hacer de esa manera, ¿verdad? Pueden ser en prosa, o sea, hay una parte tabular. Entonces, vean, nuevamente se nos indica cuál es el objetivo, cuál fue el alcance, quién fue el líder, digamos, cuál es el alcance del sistema de gestión. Luego, muy puntualmente, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los procesos auditados? ¿Cuáles fueron los procedimientos auditados? ¿Y cuál fue el criterio de auditoría? En este caso, con la referencia, ¿verdad? Que aquí es la norma ISO 9001-2015 y la norma técnica colombiana 1000-2009. Entonces, luego, ¿verdad? Vean, esta parte de resumen de actividades desarrolladas no lo veíamos en el informe anterior. Esto es parte de lo que nosotros pondríamos en una introducción, que decíamos de que podemos poner una descripción de qué es lo que se hizo, ¿verdad? Entonces, vean, ellos dicen aquí, miren, para hacer la auditoría interna se llevaron a cabo las siguientes actividades. Entonces, aquí nos resumen, ¿verdad? Hubo una reunión de apertura, se presentó el equipo auditor ante el líder del proceso, verificaron el ciclo PHBA, hicieron las preguntas según la checklist que llevaban, verificaron el cumplimiento de las normas, ¿verdad? Verificaron indicadores, verificaron la aplicación de acciones correctivas, verificaron el mapa de riesgos, verificaron el seguimiento que le daban a los indicadores, dieron seguimiento, ¿verdad?, a ciertos procedimientos específicos de un sistema de gestión de calidad, pidieron evidencia objetiva, o sea, pidieron registros y luego emitieron conclusiones. Entonces, este es como un resumen de cuál fue todo ese trabajo que hubo detrás de la redacción de este informe. Y creo que esto también es algo que se podría incorporar, más que todo cuando sean auditorías largas, digamos, o auditorías de varios procesos, para que los lectores pues tengan un poco más de claridad de lo que implicó hacer este documento. Eso le da también credibilidad al documento. Vean, este informe, a diferencia del anterior, inicia presentando las fortalezas, ¿verdad? Que son hallazgos también. Entonces, ellos colocan aquí las fortalezas, ¿verdad? Por ejemplo, una fortaleza es de que se actualiza y mantiene continuamente el sistema de gestión de calidad, que tienen herramientas informáticas para el sistema de gestión y la gestión documental, que la gente está comprometida y los líderes del proceso también, etcétera. Y luego vienen las no conformidades. Entonces, vean, bastante general. Aquí, en lugar de colocarlo por... Han cambiado un poquito la configuración. Miren, han puesto el numeral de la norma, el nombre del requisito. Este nombre del requisito es este. Por ejemplo, el 8.51 es el requisito mejora continua, por ejemplo. Entonces ellos han hecho eso. El requisito 4.4, que es donde encontraron el problema, es el requisito que se llama requisitos generales. Y aquí está la descripción de las no conformidades. Miren, si aquí están, podemos leer uno. Para el evento de firma de pacto realizado el 2 de mayo no se evidenció revisión y aprobación de la coordinadora de comunicaciones. No se evidencia encuesta de la actividad de Japón, como establece el procedimiento tal. Y así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el proceso? Aquí, vean que es interesante porque como esta auditoría es una auditoría grande, entonces aquí ellos agruparon, miren, ellos pusieron, vaya, el numeral 4.4 dice algo, ¿verdad? Ahora, ese numeral 4.4 es aplicable a todos los procesos que están dentro del alcance del sistema de gestión. Entonces aquí ellos pusieron cuáles fueron los procesos y las no conformidades de este numeral para no volver a repetir más abajo 4.4. Por ejemplo, en este otro, vean ustedes aquí, es el mismo requisito el que se está violando, miren, pero ellos lo han separado, ¿verdad? Una fila por proceso, aquí no. Aquí ellos pondrían todo en una misma celda y pondrían a la par procesos donde aplica dirección, registro, aprobación y seguimiento. O sea, lo han hecho como todo junto, ¿verdad? Han puesto de un solo todas las no conformidades de esa cláusula, ¿no?, en estos dos procesos. Luego la cláusula 851, ¿verdad? El nombre de la cláusula es este, estas son las no conformidades y esto es donde se encontró. Igual aquí, miren, en el 911 hubieron dos no conformidades relacionadas al seguimiento y medición de procesos
pero fueron encontradas en procesos diferentes, uno en gestión de capital humano y otro en fortalecimiento de infraestructura. Y así, ¿verdad? Continúa. Aquí hubieron pues bastantes no conformidades, entonces creo que esta fue una forma bastante compacta de presentar la información, ¿verdad? De todas las no conformidades del 6.2 están aquí. Y, ¿verdad? Y podemos continuar. Luego tiene un apartado de observaciones. En el informe anterior vimos que estaba todo junto. Entonces acá, por ejemplo, veamos la primera, de gestión de comunicaciones. No se observa la definición de puntos de control en el procedimiento tal, ¿verdad? A pesar de que hay un contrato en ejecución. Entonces, esto ellos no lo pudieron asociar a una cláusula específica, pero es una mala práctica que debería de corregirse. Por ejemplo, miren conviene que las salidas de la revisión de la dirección indiquen los responsables y plazos de implementación. O sea, esto no es algo que exija la norma, pero ellos lo están poniendo porque es una buena práctica. En resumen, ellos acá han colocado las oportunidades de mejora que ellos han identificado como auditores, las conclusiones de la auditoría, ¿verdad? Hay un sistema de gestión de calidad maduro, se evidenció un sistema adecuado al tamaño, salvo las no conformidades reportadas, la entidad ha abordado adecuadamente la migración a la versión 2015, por lo cual se encuentra en disposición de evidenciar el cumplimiento de requisitos. Y vean aquí en los anexos el registro de asistencia. Este registro de asistencia, por supuesto, es la asistencia a la reunión de apertura y la reunión de cierre y las listas de verificación que usaron. Entonces aquí está, miren, quién elaboró el reporte y quién aprobó este reporte. Es bastante similar, pero tiene otros componentes que no tenía el anterior, como las buenas prácticas, la descripción del proceso de auditoría y las observaciones por separado. No sé si tienen algún comentario con respecto a este otro informe de auditoría. ¿Cuál les parece mejor, el primero o este segundo? Si me lo pueden poner en el chat. Voy a regresar. Adelante, Rosa. Buenas noches a todos. A mí me parece bastante completo pero me acaba de entrar una duda porque en este informe han agregado la lista de verificación. Entonces no sé si, bueno, quizás por ser auditoría interna sí es permitido entonces. Así es, sí. Okay. Y en todo caso lo han puesto como un documento anexo, ¿verdad? O sea, no es parte del propio reporte, pues no está en el cuerpo. Ajá. Sí se puede, igual con el registro de asistencia, ¿verdad? Sí se puede. Las listas en todo caso sí se ponen, no se ponen llenas, se ponen vacías en las auditorías internas. Y eso sirve para que si en el futuro se vuelve a hacer otra auditoría similar, porque esos auditores ya no empiecen de cero, sino que ya puedan tomar como referencia ese trabajo que se hizo anteriormente de construir esas listas. En una auditoría de certificación, esas listas jamás se las van a dar. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Tengo otra duda. Sí. Digamos, ¿cómo podemos, bueno, digamos en mi caso, que quiero apoyar a auditar el sistema de gestión en la empresa? No le escucho. Sí, soy yo. Veo que se está moviendo su micrófono, Rosa, pero no le escucho. ¿Alguien escucha a Rosa? No, solo se escucha un viento nada más. No, ¿verdad? No. No se escucha. Ok, gracias, Héctor. No le escuchamos, Rosa. Creo que hay un problemita con su micrófono. Yo tengo una pregunta, tal vez no que se conecte a Rosa. Muy bien. Adelante, Héctor. Aquí no he visto yo comentarios de los auditados como parte de los dos informes. Sin embargo, sí en el esquema que usted presentó vi que había un apartado para eso. Ok. Tal vez, yo creo que se refiere al apartado de opiniones divergentes, ¿verdad? Yo creo el apartado de opiniones divergentes no es para el auditado,
es para el auditor. Son aquellos puntos en los cuales hubo mucha discusión, digamos, de parte de los auditores al momento de emitir una no conformidad o aquellas cosas en las cuales el criterio de emisión de no conformidad no fue unánime. Sí se le da un espacio a los auditados para poder recusar, digamos, o emitir sus observaciones respecto a lo que se presenta en este informe, pero ese normalmente es que suele ser un documento aparte, ¿verdad? Digamos que ya lo vamos a ver, el auditado puede emitir una especie de nota, ¿verdad? Indicando si cada una de las no conformidades que se le han señalado está conforme o va a presentar evidencia para poder quitársela. Pero suele ser un documento aparte. Normalmente en las auditorías del sistema de gestión de calidad es así, ¿verdad? Porque los informes estos son largos, llevan su periodo de tiempo, se le presenta al auditado cuáles fueron sus resultados y luego se le da un periodo de una semana o 2 semanas máximo para que ellos puedan objetar a las no conformidades. En las auditorías más breves, digamos, como las auditorías de proceso o las de proceso principalmente, en las cuales se pueden revisar en vivo con el auditado cuáles van a ser los resultados y se le pide que firme una hoja, se pueden incluir ese apartado, ¿verdad? Un apartado de aceptación o comentarios del auditado, pero es más que todo en las auditorías de proceso o de producto. Ok, entonces no era esa. Yo lo había confundido y pensé que eran comentarios del auditado en el reporte. Ah, ok, muy bien, de acuerdo. Gracias por su pregunta, Héctor. ¿Alguna otra duda? Solo una pregunta adicional, porque veo firmas. Sí. ¿Hay algún requisito mínimo de las firmas que debe de llevar o solo en este caso son de los auditores? Como el informe es responsabilidad principal del líder, entonces debe de llevar como mínimo la firma del líder auditor. Okay. Yo nunca he visto un informe, digamos que si es un equipo de auditores, por lo menos en una auditoría de sistema, nunca he visto que todos firmen. Normalmente quien firma únicamente es el líder. Ok. Muy bien. Veo la consulta de Rosa. Dice, mi consulta era si nos podría dar tips para identificar qué requisitos de la 9001 debemos auditar a los procesos de la empresa. Mira, fíjate que con respecto a esto, ¿qué te puedo decir? Cuando las empresas están interesadas en certificarse con la norma 9001, es necesario auditar todos los requisitos, excepto aquellos que la empresa haya reconocido que no les son aplicables. Por ejemplo, en la norma hay una sección de qué se debe de hacer cuando la empresa desarrolla nuevos productos y servicios, por ejemplo. Y la norma establece como una serie de requisitos de calidad que se deben de cumplir en este proceso de desarrollo de productos y servicios. Entonces, no todas las empresas hacen esas tareas. Entonces, estas cláusulas se marcan como exclusiones y no se auditan, ¿verdad? No se auditan. Pero todo el resto de cláusulas sí, porque si gustan, voy a poner por un momento. Aquí, miren, aquí ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Aquí vemos de que estas son las cláusulas de la 9001, miren. Sistema, bueno, por ejemplo, empezamos a auditar desde la 4. Requisitos del sistema de gestión de calidad, compromiso de la dirección, gestión de los recursos, realización del producto, medición, análisis y mejora, que es la 8, ¿verdad? Bueno, quiero ver, esta es la 2008, voy a poner mejor la 2015. Vieron algunos cambios. Esta es la 2015. Esta incluye otras cláusulas, pero vean. La 4 sí hay que auditarla, la 5, la 4, esta cláusula 4, más que todo nos habla sobre el proceso de planeación estratégica y gestión de riesgos de la organización, o sea, cómo la empresa comprende quiénes son sus competidores, quiénes son sus partes interesadas, cuáles son los requisitos, cuál va a ser el alcance del sistema de gestión de calidad, cuáles van a ser los procesos del sistema de gestión de calidad. Entonces, esta primera parte siempre se suele auditar, ¿verdad? Y a quien se le suele preguntar esto es al personal de la alta dirección o al encargado del sistema de gestión de calidad, porque es como estructura del sistema de gestión de calidad y planeación estratégica.
Esta otra parte del liderazgo, ¿verdad? Que es cómo los líderes están comprometidos con la gestión de la calidad. Entonces aquí se ve enfoque al cliente, si hay una política de calidad, si se han definido los roles y autoridades para la calidad. Esto de nuevo se vuelve a revisar con el encargado del sistema de gestión de calidad y con la alta dirección. Al igual que la planificación, lo mismo. La parte de recursos, esto se suele ver como estos recursos son recursos que la empresa ha dispuesto para poder ejecutar el sistema de gestión de calidad, ¿verdad? Entonces, estos recursos, competencia, toma de conciencia, esto se suele verificar con el apoyo de recursos humanos, ¿verdad? Porque ellos, por ejemplo, nos pueden decir o nos pueden dar evidencia de que las personas que están encargadas de la calidad han sido capacitadas, nos pueden explicar cuáles son los mecanismos que se utilizan para estar sensibilizando a la gente respecto a la importancia de la calidad, nos pueden hablar sobre, digamos, cuáles son esos requisitos que se le exigen a las personas para estar en los puestos, y el resto, como infraestructura, ambiente y conocimientos de la organización, se pueden auditar con ayuda de producción y con ayuda del encargado del sistema de gestión de calidad. El requisito 8, normalmente se suele ver en los procesos, ¿verdad? Este requisito 8 uno lo suele ir a verificar en aquellos procesos a través de los cuales se elabora el producto o se proporciona el servicio que ejecuta la empresa, ¿verdad? Porque en la cláusula 8 hablamos, por ejemplo, cuáles son los puntos de control que se establecen en ese proceso de elaboración del producto, cómo la empresa se entera de cuáles son los requisitos del cliente cada vez que va a hacer un producto o dar un servicio, qué está haciendo la empresa para garantizar la calidad cuando diseña y desarrolla nuevos productos, que esta es la que les decía que es una cláusula que a veces no aplica, cómo la empresa controla los procesos de generación de esos productos, cómo libera los productos que ya se van a entregar al cliente y cómo controla las salidas no conformes. Entonces, esta cláusula 8 siempre la vamos a ir a ver casi siempre a producción o a esos procesos clave. Por ejemplo, si estamos hablando de un banco, toda esta cláusula 8 la iríamos a ver al área de las cajas, la iríamos a ver, hablaríamos con los ejecutivos del área de atención al cliente. O sea, este 8 es ir a ver la operación. Este 9 de evaluación del desempeño normalmente lo vemos siempre en producción, porque aquí lo que queremos revisar es qué está haciendo la empresa para verificar cómo va según sus indicadores de calidad, si hace auditorías internas y si la alta dirección revisa esos resultados de desempeño. Entonces, esto lo revisamos siempre con producción, con el encargado del sistema de gestión de calidad, que es el que nos puede proporcionar el 9.2 y el 9.3. Y en el caso de mejora, esto también se suele ver en los procesos productivos, digamos, o elaboración de producto y servicio, porque aquí necesitamos saber, por ejemplo, cómo se manejan las no conformidades, cómo se generan las acciones correctivas y cómo se garantiza la mejora. Por ejemplo, en un banco, si yo fuera a auditar esta cláusula, yo preguntaría, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace cuando, por ejemplo, detectamos un error en alguna transacción bancaria? O sea, ¿cómo clasificamos esas no conformidades? ¿Qué hacemos para corregir esos problemas? ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando un ejecutivo de una tarjeta de crédito se equivoca en el nombre del cliente y es necesario reprocesar la tarjeta? O se equivoca en el producto que le ha ofrecido al cliente. ¿Cómo se maneja eso? Entonces, eso lo vamos a ver en el servicio, ¿no? Entonces, ahí se va a auditar. Entonces, como ustedes pueden ver, según lo que dicen las cláusulas, ¿verdad? Yo voy consultando a diferentes departamentos de la empresa para poder verificar las normas. Entonces, no sé si más o menos eso ayuda a responder tu pregunta. Sí, muy bien. Ok, y les quiero presentar un tercer informe que es un informe de auditoría de proceso. Vean, esta auditoría solamente quería ir a ver si este proceso estaba cumpliendo con lo que decía la norma y los procedimientos de calidad de la empresa. Entonces, esta era una auditoría ya más pequeña, ¿verdad?
Vean la primera parte, descripción de la auditoría. Es una muy similar a la introducción, ¿verdad? Alcance, objetivo, documentos de referencia o cuál es la norma aplicable, ¿verdad? Criterios de auditoría, tipo de auditoría, las fechas en las que se hizo, el equipo y el líder. Ellos empiezan con las conclusiones, miren, al revés, ¿verdad? Anotaciones iniciales, aunque para mí esto no son conclusiones, Perdón. porque quizás... Hola, ¿sí? Fíjese que yo veo como que se trabó porque todo eso que está explicando no lo puedo ver. Ah, vaya, ok. Vamos a ver. Pero sí vieron cuando estaba presentando la norma, cuando estaba presentando esto. No. ¿No? Ah, vaya. Si gustan, lo vuelvo a mencionar, ¿verdad? No hay ningún problema. Esta es la norma ISO 9001-2015. Esto no se vio, pero hoy sí se ve la pantalla, sí se ve aquí arriba que dice ISO, hoy sí, va. Pero les decía que esta norma está dividida en 10 cláusulas y que dependiendo de la cláusula yo voy a verificar, voy a consultar a diferentes procesos de la empresa, ¿verdad? Entonces les decía que la cláusula 5, que es la de liderazgo, planificación y la de contexto, estas 3 cláusulas normalmente aquí está involucrada la alta dirección. Entonces nosotros solemos conversar con ellos para poder verificar el cumplimiento de estas cláusulas y también con la persona que es responsable del sistema de gestión de calidad en la empresa. La cláusula 7, donde queremos tratar de entender cuáles son los recursos y la formación que tienen las personas que están a cargo de los procesos para dar una buena calidad en ellos. La cláusula 7 se suele revisar con las personas de recursos humanos y las personas de producción. La cláusula 8, que es la cláusula de operación, donde vemos los controles que hay en el proceso de prestación de productos o servicios, cómo se diseñan esos productos, cómo se controlan los productos que tercerizamos, ¿verdad? Cómo se controla la producción o la provisión de los servicios o productos, cómo se controlan las salidas no conformes y cómo se liberan los productos y servicios que se van a entregar al cliente. Toda la cláusula 8, esta se le va a preguntar a la gente que ejecuta los procesos del negocio. Por eso ponía el ejemplo del banco. Si yo voy a auditar la cláusula 8, yo me voy a ir a las cajas, me voy a ir a los operarios de servicio al cliente, a verificar el cumplimiento de todas estas cláusulas. La cláusula 9 igual, esto se suele ver siempre con los procesos de producción, digamos, o prestación del servicio. Y la cláusula 10 de mejora se suele ver con el encargado del sistema de gestión de calidad, porque queremos saber, por ejemplo, cómo se manejan las no conformidades, qué se hace en cuanto a mejora continua. Entonces, en el caso de la norma ISO 9001-2015, las cláusulas uno no las ve solo en un área, sino que uno reparte la revisión de las cláusulas entre varias áreas de la organización, porque todas ellas tienen la información que yo necesito para poder ir verificando estos requisitos. Y hablaba sobre este otro informe. No sé si se puede ver que dice UCAB, informe de auditoría. Sí. Sí, vale. Sí se mira. Muy bien, este es un ejemplo de un informe de auditoría de proceso. ¿Cómo lo sabemos? Por el alcance, ¿verdad? En el cual aquí ellos están acortando la auditoría específicamente a ese proceso, ¿verdad? Que es el proceso de dirección y prestación de servicios de la Dirección de Comunicaciones. Entonces, ellos querían verificar si las cláusulas de la norma ISO 9001 y que pudieran ser verificadas en este proceso se estaban aplicando. En esta primera parte vemos un ejemplo de la sección de información, ¿verdad? O el introducción, alcance, objetivo, criterios, información de los auditores. Luego ellos empiezan acá colocando conclusiones, aunque yo les decía de que estas anotaciones iniciales pues no son conclusiones, ¿verdad? Esto es un ejemplo de, aquí están presentando ellos qué fue lo que hicieron, están diciendo cuál fue la reunión de apertura, cuándo se hizo la auditoría, cuándo fue la reunión de cierre. Entonces, esto para mí no debería ser una conclusión. Luego sí, vienen los aspectos relevantes. Aquí, para mí, esto también podría mejorar porque no se nos dice si estos aspectos relevantes son positivos o son negativos. ¿Verdad? Por ejemplo, compromiso y participación de la dirección.
Sí, pero ¿había o no había compromiso? ¿Verdad? Involucramiento de los colaboradores de la unidad auditada en el funcionamiento del sistema de gestión de calidad. De nuevo, no sabemos si es positivo o negativo. Y luego vienen los hallazgos, ¿verdad? Que aquí ellos los han clasificado como observaciones. Pero en este caso, si es una violación, para mí debería de ser una no conformidad. De aquí dice, miren, durante la revisión realizada de los registros, su proceso tal, se pudo evidenciar que la muestra pautada para el Ucavista tal no coincide con el nombre, la norma establece tal cosa. Esto es lo que nos sugería Luis, ¿verdad? Que pusiéramos la cláusula. Entonces, aquí la he colocado, mira. Solo que yo siento de que este informe no es muy claro, porque siento que, no sé, tal vez por la forma en la que esté estructurado, que es bien raro cómo empezó, ¿verdad? Con las cosas, o sea, siento que no queda muy clara la no conformidad para mí, ¿verdad? Luego van las fortalezas, miren. Luego ellos colocan acá oportunidades de mejora. Y las conclusiones. Entonces, este es un ejemplo de un informe más pequeño, lo que les, de proceso. Lo que yo les quiero transmitir es que independientemente la envergadura de la auditoría, ya sea de producto, proceso, sistema, vean de que la estructura es similar. O sea, siempre tenemos una introducción o un contexto de qué fue lo que hicimos, nuestro alcance, objetivos, auditores. Un apartado de presentación de hallazgos, que suelen ser positivos y negativos, y un apartado de conclusiones. O sea, eso es como lo mínimo que tendríamos que tener en cualquier auditoría. No sé si hay algún comentario. En el caso de las auditorías que ustedes realizan, ¿verdad? Ya Luis nos compartió un poco cómo es su informe de auditoría, que ellos colocan cuál es el procedimiento que debían de cumplir y cuál es el hallazgo. Pero yo quisiera saber, en su práctica profesional, ¿los informes de auditoría que ustedes preparan siguen esta estructura que hemos estado conversando o hay alguna otra cosa adicional que ustedes incluyan que no esté aquí? Me gustaría escucharlos. Voy a regresar a... Aquí. Okay. Bueno, en el caso de nosotros, yo creo que hay una parte parecida, pero nosotros siempre colocamos los procedimientos que realizamos como parte de la introducción del informe. Ok. Como el resumen de tareas que ustedes realizaron a cabo como parte de la auditoría. Sí, solo que nosotros le llamamos procedimientos de auditoría, todos los procedimientos que se hicieron para el informe que estamos presentando. Muy bien. También lo que explicaba Luis, colocamos el criterio, ya sea normativo o legal, tal y cual aparezca. No solo bueno, cuando nos creemos que son hallazgos que son como oportunidades de mejora, quizás lo podemos dejar solo el artículo tal, ¿verdad? Pero cuando son hallazgos que sí de verdad tienen peso, pues tratamos de incluir los artículos tal y cual aparecen en la normativa. Muy bien. Ok, muy bien. Y sí, es lo que yo le decía. También tenemos que dejar los comentarios de los auditados dentro, del formato de los hallazgos. Hay una parte donde donde el auditado hace sus comentarios finales y se dejan incluidos tal y cual los presenta. También las pruebas de descargo, se han presentado pruebas de descargo. Más que todo para aquellos puntos donde nosotros mantenemos el hallazgo y él no está de acuerdo con eso, ¿verdad? O que él está de acuerdo, pero propone una mejora en el mismo momento que va a realizar. Eso lo dejamos plasmado ahí también. ¿Será que tal vez no? Ajá. Adelante, sí, luego te hago una pregunta. No, y de ahí luego, pues sí, hay unas como párrafos de obligación en el caso de nosotros, porque pues nos normamos por la ley de la Corte de Cuentas, que pues tiene ciertas restricciones, también la ley de acceso a la información, pues que el informe tiene ciertas restricciones, y ya luego pues da ya la firma que se parecen mucho a la forma que lo están mencionando en nuestros reportes. Muy bien. Y digamos, en este proyecto, ya te doy la palabra, Luis, en este proceso tal vez para entender un poco por qué es que van los comentarios del auditado en el informe. Entonces, tal vez nos comentas cuál es el proceso de auditoría. Después de hacer el trabajo de campo,
¿cuál es su flujo? O sea, ¿qué hacen? ¿Hacen el informe? Lo que sucede es que para nosotros la lectura, o sea, entiendo que aquí, por eso le decíamos que era como quitarse el sheet en algún momento, porque nosotros hacíamos como una lectura previa donde el auditado conocía de los puntos. Por eso le decimos borrador de informe, o sea, se lo mandamos antes del informe definitivo para que les ponga sus puntos y sus puntos de vista a lo que estamos encontrando. ¿Por qué lo hacemos así? Porque en el caso de la auditoría interna ya tenemos una normativa que especifica el procedimiento y los elementos que tienen que tener los hallazgos de auditoría interna. Entonces, ese esquema de expresar la situación, de expresar el criterio, e incluso nosotros ocupamos mucho causa y efecto de la situación que estamos reflejando. Ponemos también la base legal que se está incumpliendo y una recomendación para poder superar la situación y después los comentarios que hace el auditado. Entonces, ese esquema ya está definido en la normativa que nosotros manejamos de auditoría interna. Ok, muy bien. Luis, adelante. Como un complemento a lo que dice mi compañero, dado caso, va una comunicación durante el proceso de que se está haciendo la auditoría, porque incluso lo están haciendo los procedimientos y la ley de la Corte de Cuentas. Además, entró en nuestro informe, si el mismo concierto lo da sus comentarios, porque se le comunicó previamente a él. Si no estamos de acuerdo, nosotros también colocamos un comentario, solamente cuando no estamos de acuerdo con la opinión que está dando él, su comentario, entonces ponemos nuestra contra. Y decimos, mire, no estamos de acuerdo y necesitamos la razón de por qué no estamos de acuerdo con el comentario, con las pruebas de descargo que se está dando. Y lo otro que agregamos es también un párrafo aclaratorio, pues, o sea, porque nosotros no podemos opinar, solo opina la Corte de Cuentas, porque somos internos. Sí, muy bien. Okay. Muchas gracias, Luis. No, y la verdad es que cada empresa tiene sus particularidades, ¿verdad? Porque tal cual lo mencionan, pues me parece interesante que se presenta un informe de un borrador y luego ya con los comentarios del auditado se emite lo que se denomina informe final. En las auditorías de tercera parte, por ejemplo, esa mecánica no es así, ¿verdad? Incluso en algunas otras empresas en las que yo he podido participar de auditorías internas, no es así, sino que, digamos, se emite el informe, siempre se da ese periodo para que se hagan observaciones y todo lo demás, pero el informe como tal se presenta. Me gustaría escuchar otros puntos de vista, tal vez otros compañeros que están en otras áreas, tal vez si ustedes no han auditado, pero les han compartido algún informe de auditoría en algún momento, porque ustedes han sido auditados, me gustaría saber qué particularidades ha tenido ese informe. Si alguien más nos quisiera compartir. ¿Es alguien más? Buenas noches. Hola. Sí, yo estaba viendo el informe y veo que los puntos que se mantienen son los que se discuten en la reunión de cierre, ¿verdad? Que es donde se establece la parte de los hallazgos. Ahora bien, después de esta reunión de cierre, no recuerdo cuántos días teníamos que dejar para elaborar el informe. Okay. Fíjense que depende si es de producto, proceso o sistema, pero para una auditoría de sistema, por ejemplo, el informe se entrega en los 15 días siguientes a la auditoría. Si es una auditoría de proceso, podemos tomarnos una semana, máximo siempre 15 días, y si es una auditoría de producto, el informe se suele entregar en un par de días. Es más o menos así están los tiempos. Fíjense que, bueno, en otros rubros, las auditorías, los resultados de las auditorías y los informes son diferentes.
Por ejemplo, ¿verdad? Yo sé que tenemos aquí un compañero que está en el sector de call center y ahí se audita muy intensivamente el servicio para poder verificar el cumplimiento de requisitos contractuales que le establecen normalmente al call center, ¿verdad? Son auditorías muy cortas, muy puntuales, digamos, que se le hacen a los operadores y los resultados se suelen dar casi que en la misma semana, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo un call center donde yo estuve trabajando que las auditorías de calidad eran semanales, seleccionaban una llamada totalmente al azar por cada teleoperador y el informe consistía en proporcionarle la checklist con cuáles eran los hallazgos, digamos, que se le habían observado en la llamada. Como era una checklist bien breve, ¿verdad? Con no más de unos 8 elementos, pues se presentaba un apartado de cuáles eran las 3 cosas buenas que se le habían escuchado a la persona en la llamada y 3 áreas de oportunidad. Y ese informe, por ejemplo, lo preparaba el agente de calidad, lo entregaba después al jefe de esa persona revisaba esa auditoría con el auditado, con la persona correspondiente, ¿verdad? Y se le pedía al auditado que, bueno, en algunas ocasiones, dependiendo de qué tan, digamos, si había sido bien mala la llamada, ¿verdad? Se escuchaba en tiempo real la llamada nuevamente con la persona para que pudieran identificar y dar un mejor coach, una mejor retroalimentación. Y luego, ¿verdad?, de haber escuchado la llamada o revisado la evaluación del desempeño, se le pedía a la persona, digamos, al auditado, que estableciera un plan de trabajo. Se le pedía como cuáles iban a ser sus compromisos, digamos, para la siguiente semana. Por ejemplo, se le decía, vaya, en esta llamada nosotros identificamos estos malos comportamientos, entonces, ¿cuál va a ser tu compromiso de mejora para la siguiente semana? Y eso se dejaba por escrito, ¿verdad? Y era una documentación que guardaba el jefe de esa persona, ¿verdad? Y así como estaban divididos en equipos de trabajo. Y en la siguiente semana, si se volvía a encontrar un comportamiento recurrente, lo que se hacía, ¿verdad?, era que ya se estableció un proceso disciplinario. Entonces ahí había, por ejemplo, después dependiendo de cuál fuera la no conformidad, ¿verdad? Pero después de presentar el mismo comportamiento repetitivo 2 semanas, ya uno entraba un proceso como a prueba, digamos, y uno estaba a prueba un máximo de 4 semanas. Si en 4 semanas no mejoraba el rendimiento, ya iba a una suspensión de un día. Si en esa semana no mejoraba, ya la suspensión era de 3 días y después despido, ¿verdad? Entonces, así era el procedimiento. Y el informe es una cosa bien breve, como una página. Déjenme buscar si tengo acá. Me ha quedado alguno. Déjenme ver para poder mostrárselos. Otra consulta, ingeniero. Adelante. Respecto al informe, cuando se dejan las no conformidades y usted da por cerrada la auditoría, entrega el informe, esas no conformidades quedan a responsabilidad de la empresa de superarla, ¿verdad? Así es, Y correcto. ahora bien, cuando regresa la nueva auditoría, tendrá que revisar esas no conformidades. No recuerdo si vimos ese detalle, en qué parte se dejaba evacuado o se retomaban esos puntos pendientes de los informes anteriores. No, Sí, ok. gracias. Muy bien. Ahorita vamos a pasar esas actividades posteriores a la entrega del informe. Estamos hablando ya de la siguiente fase de la auditoría, que es la fase de cierre. Y lo que hacemos nosotros, ¿verdad?, es que una vez bueno, si gustan, pasemos ya quizás a la siguiente fase para poder dar respuesta a esas preguntas. Solo quiero revisar rápido si no encuentro. Estoy buscando aquí mi correo institucional si tengo todavía alguna. Sí, no, creo que no tengo aquí.
Bueno, voy a tratar de conseguirles una y subírselas para que vean ese otro modelo. Y pasemos a la siguiente fase para responder todas esas preguntas. La vamos a ver. Okay. Bueno, entonces, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de qué es lo que se hace una vez se entrega ese informe de auditoría. Esa fase nosotros la llamamos ya como fase de cierre. Entonces, vamos a hablar, bueno, en la siguiente sesión, ¿verdad? Que ya sería nuestra última sesión, vamos a tener una actividad práctica. Me gustaría que practicáramos en equipos llevar a cabo una reunión de cierre, porque la reunión de apertura la practicamos, ¿verdad? Pero la de cierre solo la vimos en video. Entonces, en la siguiente sesión, me gustaría, ¿verdad? De que con base en alguno de los informes finales que están presentados en la plataforma, simuláramos una reunión de cierre para practicar el flujo, ¿verdad? De trabajo que se lleva en una reunión de cierre. Yo, al igual que en la reunión de apertura, voy a preparar una rúbrica de qué es lo que nosotros debemos observar en esa reunión de cierre, ¿verdad? Solamente para practicar y poderles hacer observaciones. Ustedes con su equipo de trabajo pueden seleccionar cualquiera de los informes que ya estuvimos revisando anteriormente y de manera voluntaria, ¿verdad? Les pediré a uno o dos equipos que simulen la reunión de cierre y les vamos a hacer observaciones de manera colectiva. Entonces, con esto vamos a arrancar el día de mañana. Así que les pido que elijan con su equipo pues, cuál informe van a presentar y mañana pues vemos quién nos va a apoyar en la presentación de eso. Ok. Ahora bien, avanzando hacia la fase de cierre. Entonces, una vez nosotros entregamos nuestro informe, hay varias cosas que podemos hacer, ¿verdad? Para dar por cerrado el proceso. Esta es una de ellas. En algunas empresas a las les gusta tener algún indicador un poco más cuantitativo de en qué medida nosotros estamos cumpliendo con esos criterios o esos requisitos de calidad que fuimos a auditar. Y es, digamos, yo he visto que este indicador se utiliza como para ir teniendo una línea base de cómo vamos saliendo de auditoría a auditoría. Entonces, este índice, ¿verdad? Que se suele llamar índice de cumplimiento, se calcula como el total de temas evaluados, ¿verdad? Que pueden ser, imaginémonos que estamos hablando de una cláusula ISO 9001, entonces podría ser el total de cláusulas, por ejemplo, o el total de numerales que evaluamos en la auditoría, menos el total de no conformidades por 100 entre el total de aspectos evaluados. Entonces, esto es para decir, por ejemplo, en mi auditoría interna tuve un índice de cumplimiento del 80%. Entonces, ¿qué va a indicar eso? Que el 80% de criterios revisados fueron cumplidos. Esto no es obligación, pero a muchas empresas les gusta llevar a veces cosas como esta para ir teniendo un indicador de desempeño respecto a los resultados de sus auditorías, ¿verdad? Y se pueden establecer metas. Por ejemplo, digamos de que en esta auditoría interna obtuvimos un 60%, pues nuestra meta es que para la siguiente tengamos como mínimo, ¿verdad? Un 85%. ¿ya? Y así vamos monitoreando cómo va saliendo el auditado con respecto a las auditorías en el tiempo. Ok, entonces, esto es opcional. Ahora bien, las actividades principales que debemos llevar a cabo posterior a la entrega del informe de auditoría son 3. En primer lugar, ¿verdad? Que es esta primera, ustedes ya me han mencionado que algunos la hacen en paralelo al informe, pero es la respuesta al informe de auditoría. Esto es el espacio que tiene el auditado para poder objetar, digamos, o dar sus comentarios respecto a los hallazgos que se están presentando. Luego, la verificación de la respuesta, esto es, el auditor revisa los comentarios que ha colocado el auditado y en algunos casos se le pide al auditado que indique cuáles van a ser las acciones que va a llevar a cabo para poder superar esas observaciones. Entonces, el auditor líder, digamos, puede emitir su juicio respecto a si esta respuesta del auditado es coherente, ¿verdad o no? Y por último, la integración de los registros, que esto es ya recopilar todo el paquete de información, digamos, que nosotros hemos ido generando a lo largo del proceso de la auditoría.
Entonces, la respuesta al informe de auditoría es una actividad en la cual participa el auditado y el responsable del sistema de gestión de calidad. La verificación de la respuesta participa siempre el responsable del sistema de gestión de calidad, pero ahora es el auditor líder, ¿verdad? Quien va a contestar a lo que sea que haya objetado el auditado. Y esto de integración de los registros, esto lo suele hacer el auditor líder. Ok, entonces, siguiendo el flujo de trabajo que yo les he venido presentando, una vez nosotros entregamos el informe, tenemos que darle oportunidad al auditado de que nos dé sus valoraciones, ¿verdad? Respecto a lo que nosotros estamos colocando ahí. Entonces, este informe se le suele emitir por correo al auditado, ¿verdad? En conjunto con las hojas descriptivas de los hallazgos, si existieran, ¿verdad? Y las hojas de acción ante hallazgos. Estas hojas de acción ante hallazgos no siempre se utilizan. Esto es como un documento en el cual nosotros le vamos a pedir al auditado que nos diga para aquellas no conformidades que no que acepte, digamos, o que no puedan refutar, que indique qué va a hacer, ¿verdad? Esto se hace mucho en las auditorías internas porque es necesario que el auditado empiece a establecer ese compromiso para resolver esos problemas, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de una hoja de solicitud de acción correctiva, ¿verdad? O de hoja de acción. Entonces aquí, por ejemplo, ¿a quién se le está mandando esto? Que debería ser al dueño del proceso donde se encontró la no conformidad. ¿Cuál es el problema que se encontró, verdad? O las no conformidades que se encontraron. Y aquí se le está pidiendo que esto lo llene el auditado, ¿verdad? Es como para que ya vaya poniéndose manos a la obra. Entonces, ¿qué es lo que se hizo a corto plazo? ¿Cuál es la raíz de este problema? ¿Cuál es la acción correctiva a largo plazo que él está proponiendo? Esto se deja en blanco para irlo monitoreando a lo largo del tiempo. En el caso de las auditorías internas, muchas veces los auditores son encargados de irle dando seguimiento, digamos, a estas cosas que va presentando el auditado, ¿verdad? En las auditorías externas, no. En las auditorías externas solo se le manda el informe y las hojas de hallazgos para que él nos diga si acepta o no acepta, ¿verdad? Pero en las auditorías internas podemos dar ese paso extra y pedirle que también nos indique qué va a hacer para corregirlas y nosotros apoyarle al auditado a darle seguimiento si estamos facultados para eso según nuestro sistema de gestión de calidad. Entonces, ¿verdad? Fecha provista de conclusión, o sea, ¿cuándo va a cerrar esa no conformidad? Firma del director o del jefe de ese auditado y seguimiento de acciones de verificación. Y aquí ya cerrado, ¿verdad? Llega un momento en que la no conformidad tiene que resolverse. Entonces, en las auditorías internas, cuando normalmente ya se corrigió el problema, damos por cerrada o por solventada la no conformidad. Entonces, este documento nos puede servir a nosotros para ir registrando esas no conformidades que ya se van a ir trabajando. En un primer momento, lo que va a llenar el auditado serán las primeras 3 filas, ¿verdad? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es la causa y qué piensa hacer? Y nosotros en compañía del auditado, ¿verdad? O si nos lo faculta, ¿verdad? Vamos a ayudarle a darle seguimiento. Si no estamos facultados para hacer eso, es el mismo, el jefe del dueño de ese proceso, quien deberá de estar monitoreando que el auditado cumpla con estas cosas a las que se comprometió hasta que finalmente se cierre. Incluso, fíjense que cuando ya esto está solventado, puede ser que nos vuelvan a llamar a nosotros nuevamente para que verifiquemos y que emitamos algún reporte para que él ya pueda cerrar esto. O sea, normalmente quien da por cerrada una no conformidad es calidad, ¿verdad? Cuando ya el auditado ha hecho lo que dice aquí que va a hacer, viene calidad, revisa y si todo está en orden, cierra la no conformidad. ¿Ya? Así, cuando se haga una nueva auditoría, se puede ir verificando qué es lo que se dijo en el informe y cuál es el estado de todas esas no conformidades. Quisiera escucharlo, ¿verdad? Ustedes que en sus compañías pues me han mencionado que o sea, el auditado debe responder, ¿verdad?, a las no conformidades. Quisiera saber, esta parte del seguimiento y del cierre de las no conformidades que se han identificado, ¿ustedes participan en estos procesos o es enteramente el dueño del proceso y otra persona o otra área la que se encarga de darle seguimiento a que resuelvan esos problemas? ¿Cómo lo hacen en sus empresas? ¿Se podrían comentar? Por ejemplo, ¿verdad? Ya están un poquito cansados quizás. Por ejemplo,
Hola, En el adelante. caso de nosotros en el CNR, lo que hacemos es que el mismo seguimiento lo hacemos nosotros, ¿verdad? Pero eso es posterior a que ha pasado el consejo directivo. Aunque a veces, digamos de que si se tarda mucho el informe a pasar al consejo directivo, antes de pasarlo le damos un seguimiento para ver cómo está la fecha en la que se va a presentar. Ahora bien, usualmente los seguimientos tenemos indicaciones de hacerlos cada 3 meses, aunque a veces, dependiendo de cuánto es el tiempo que se les ha dado para el cumplimiento, a veces puede ser de que digan, miren, presenten un plan o ejecuten esto en tantos tiempos, etcétera. Cuando se ha transcurrido ese tiempo que les han dado para que realicen eso, es cuando nosotros llegamos y verificamos de cómo está el procedimiento y tenemos que volver a emitir un informe de seguimiento con porcentajes para ver cuánto es el cumplimiento de cada una de las actividades o de las recomendaciones que hemos dado, ¿verdad? Todo va a depender. A veces los seguimientos pueden ser mensuales o puede ser que en alguna ocasión no sean así porque el tiempo ha sido un poco más largo el que les han dado para cumplir las recomendaciones. Muy bien. Muchas gracias. Estoy viendo acá el comentario de Aileen. Nos dice, el dueño del proceso y el área de cumplimiento también da seguimiento a las fechas de compromiso. Y sí me parece interesante esto que mencionan de los periodos que se le dan al auditado para hacer lo que dice que él va a hacer, ¿verdad? Fíjense que en las auditorías de certificación depende de la casa certificadora, ¿verdad? Pero una vez presentadas las no conformidades, les suelen dar hasta un periodo a veces de un mes. Para primero ellos tienen que presentar un plan, ¿verdad? Pónganle que ese plan lo van a presentar una semana después, como máximo, de que les entregaron el informe. Y luego, ¿verdad? Les dan un mes para que ejecuten. Y después de eso vuelven a revisar esos puntos y si ya están subsanados, entonces decide la casa certificadora si les va a dar o no la certificación. Por lo menos en el caso de AENOR, ellos así trabajan. Otros que trabajan también así, solo que ellos dan a veces hasta 5 semanas, es el Organismo Salvadoreño de Normalización, que es otra entidad nacional que se encarga de certificar a las empresas en ISO 9001. Les dan un mes, ¿verdad? Para que ellos puedan subsanar aquellas cosas que se les han encontrado, para que, pues sí, no de un solo les digan, no, vea, usted no tiene derecho a certificarse. Ese es el caso de ellos, ¿verdad? Otras auditorías pueden ser más estrictas, por ejemplo, en los casos de auditorías de segunda parte, ¿verdad? Que son auditorías que hace un cliente a su, ¿cómo es que se llama? A su proveedor. Puede ser de que el incumplimiento de algún requisito tenga consecuencias inmediatas, como por ejemplo la terminación de un contrato o multas. O puede ser, ¿verdad?, de que den un periodo un poco más corto para resolver los problemas. Por ejemplo, en este call center, ¿verdad?, que yo les mencionaba que hacíamos auditorías, bueno, se hacían y hacíamos auditorías de calidad, habían ciertas cosas que para el cliente eran no negociables. Por ejemplo, el hecho de que los agentes fueran como soeces, ¿verdad?, al teléfono, o que fueran soeces al teléfono, ¿verdad? O que, por ejemplo, fueran racistas o que se saltaran, dieran información falsa, por ejemplo, si se daban cuenta los clientes, ¿verdad?, que eran las compañías americanas, que se estaba permitiendo eso aquí, habían multas, o sea, habían implicaciones económicas y la terminación inmediata del contrato de la persona en cuestión. Yo me acuerdo una vez de que escucharon una llamada, ¿verdad?, con el Departamento de Calidad, vino el cliente de Estados Unidos, escucharon una llamada en conjunto con el Departamento de Calidad, una auditoría que estaban haciendo, y ahí se dieron cuenta de que el agente estaba dando información errónea para poder hacer una reservación o vender un producto. Inmediatamente lo despidieron en el acto. Sí, o sea, ahí no hubo démosle tiempo de que se usara, no, pues era cero tolerancia, en el momentito lo despidieron. Entonces, una auditoría de segunda parte, ¿verdad? En las auditorías internas era diferente. Por ejemplo, cuando los agentes tenían, ya les explicaba antes, ¿verdad?, que se les encontraba una no conformidad, se les daba un plazo de 1 semana para que progresaran, pero si no, había como un proceso de seguimiento
que lo hacía ya no tanto el área de calidad del responsable, sino que el responsable de darle ese acompañamiento al auditado para que resolviera esos problemas era, en primer lugar, el jefe de esa persona, como el dueño del proceso, por decirlo así. Y calidad solamente ayudaba en hacer esas auditorías semanales de seguimiento, ¿verdad? Entonces, otro caso, pues, pero cada compañía lo maneja diferente. Pero es normal que en las auditorías internas se dé como ese plazo, digamos, para que el auditado pueda resolver, ¿verdad? Y presentar qué va a hacer. Quiero ver que creo que voy a poner de nuevo. Lo importante, ¿verdad?, es darle al auditado ese periodo de tiempo para que él dé sus comentarios, ¿verdad? O sea, permitirle que dé sus comentarios o su respuesta, y si es parte, está establecido así en nuestros procedimientos internos, pedirle que también dé un plan de acción. Ahora bien, aquí, perdón que sea desconfigurado. Entonces, algunos periodos usuales, ¿verdad? Entonces, viene el auditado, recibe el informe y él debe dar sus comentarios. Entonces, en las auditorías de proceso suele darse 7 a 15 días, ¿verdad?, para que él emita su respuesta y su plan de acción. En el caso de las auditorías de sistemas, ¿verdad?, cuando son auditorías de primera parte y se han visto todos los procesos de la compañía para una auditoría ISO 9001, el tiempo puede ir de 15 a 30 días para que den un plan de acción, ¿verdad? En el caso de una auditoría de segunda parte suele ser de 30 días, y cuando es una auditoría de tercera parte, que es una auditoría de certificación, igual, el plazo suele ser de un mes, ¿verdad? Entonces, el auditado pues debe de emitir sus observaciones y un plan de qué es lo que va a hacer. Este plan se le suele hacer llegar se le suele hacer llegar al gerente general, ¿verdad?, o al que es responsable del auditado, y también al líder auditor, ¿verdad? Dependiendo si es una auditoría interna o externa, el auditor líder puede acompañar en las tareas de seguimiento, ¿verdad? Si no, quien se encarga de las tareas de seguimiento es el jefe del auditado, en primer lugar. Aquí hay un ejemplo de una hoja de respuesta ante hallazgos, miren. Entonces dice, ¿verdad? Bueno, si gustan, ¿qué podemos hacer? No les he dado receso, ya me sentí culpable. Vamos. Fíjense que tenemos que hacer lo siguiente, aunque tengamos el receso, digamos que ya ahorita solo leemos esto y no, terminamos por hoy, por requisito de INSAFORP necesito que sigan conectados hasta las 8 para que eso no les afecte su asistencia. Y ya a las 8, ¿verdad?, ya ustedes se pueden desconectar, pero lo importante es que queden como los 120 minutos, tanto de grabación como de participación de ustedes, porque son unas listas que yo descargo de Zoom. Entonces, solo leemos esta diapositiva. Con esto vamos a cerrar por el día de hoy, pero sí les pido que por favor no se vayan a desconectar hasta que sean las 8, para que no les vaya a afectar. Entonces, un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, la Vicerrectoría Académica acoge con satisfacción la auditoría interna realizada, cuyos resultados se reflejaron en el informe de auditoría remitido por el líder. En este cuadro se exponen las respuestas preparadas en consulta con otras direcciones. Entonces, esta es una auditoría de calidad interna. Entonces, ¿qué dijeron los auditados respecto al informe? ¿Cuál fue la recomendación de los auditores? Esto, ¿verdad? ¿Quién es el responsable de ese proceso? Esta área. ¿Cuál fue la respuesta respecto a esta no conformidad? Se acepta, ¿verdad? ¿Y qué es lo que van a hacer? Se va a trabajar en tal cosa. Plazo de aplicación o en cuánto tiempo esto va a entrar en marcha. Aquí dijeron el 2021. Otra vez. Aquí hay otra recomendación que hicieron los auditores. ¿Quién es el responsable ahora de solventar esto? Recursos humanos. Respuesta parcialmente aceptada, ¿verdad? O pueden ser que lo rechazan, ¿verdad? Y dicen, aquí tenemos esta evidencia. El procedimiento se encuentra descrito y se va a publicar en el reglamento 2021. Se va a difundir en la comunidad académica el primer trimestre del año. Plazo de aplicación 2021. Entonces, aquí la idea, ¿verdad?, es que el auditado nos puede indicar si acepta las no conformidades, si tiene alguna objeción, ¿verdad?, si ya está haciendo algo al respecto desde el momento que se le detectó, o cuál va a ser su plan de acción. Esto, ¿verdad?, tiene que mandarlo el auditado al líder por escrito, ¿verdad? Ya mencionaban ustedes que en sus empresas puede ser que tengan otra modalidad, pero siempre es la misma actividad, ¿verdad? Que puede ser de que sean comentarios del auditado tal cual mencionaron,
pero esos comentarios se documentan, o sea, no deben de quedar así verbales, ¿verdad? Se documentan. Y por lo menos en las auditorías en las que yo he trabajado, esta respuesta suele ser un documento independiente, pero tal cual ustedes ya lo escucharon de sus propios compañeros, es posible, ¿verdad?, que el auditado dé estos comentarios antes de emitir la versión de informe final y que sea parte del informe. Esto depende de cómo lo quiera manejar la empresa, ¿verdad? Lo importante es que lo hagan, independientemente del momento que lo hagan, es que lo realicen, ¿verdad? Porque el auditado debe tener ese derecho a expresar su opinión respecto a las no conformidades que se le están poniendo, ¿ya? Muy bien. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. A ver. ¿Preguntas? Muy bien. Bueno, entonces si no tenemos preguntas, ¿verdad? Sí nos quedaríamos hasta acá por hoy. Recuerden lo que tenemos que hacer para mañana, que es elegir uno de los informes y preparar una, como que si vamos a dar una reunión de cierre de ese informe. Si ustedes tienen un informe propio que no es el del ejemplo y ustedes nos quieren dar su reunión de cierre con el informe que ustedes ya hicieron y lo desean hacer así, pueden hacerlo, ¿verdad? Yo les pongo eso de referencia de la plataforma por si no podemos, no todos tenemos informes o no los podemos compartir por efectos de confidencialidad, ¿verdad? Pero quienes sí tenemos y lo preferimos hacer así, adelante, mejor, porque van a tener más dominio de lo que nos van a explicar en la reunión de cierre. En la clase del día de mañana vamos a dar algunas indicaciones adicionales. Recordemos que es importante que aquellos que estamos apoyados por INSAFORP llenemos una encuesta de satisfacción. Yo les voy a proporcionar el link y las indicaciones del día de mañana, porque si nosotros no llenamos esa encuesta, INSAFORP no puede hacer el trámite de apoyo o del apoyo económico, ¿verdad? Pero igual, yo mañana les doy las indicaciones. Si ustedes tienen algún compañero que no ha venido al día de hoy a la clase, díganle que mañana sí es importante que se conecte para esas indicaciones finales, ¿verdad? Para que ustedes no tengan problemas con sus empresas, ni tampoco problemas para recibir el diploma posteriormente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces si no hay más comentarios, les deseo muy buenas noches y nos vemos mañana siempre a la misma hora. Voy a quedarme conectada hasta las 8, por lo que ya les expliqué, y nos vemos mañana. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Adiós, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Perdón. Miren, necesito que me diga de la cardioblog que usted toma, de qué concentración,